En junio de 2011 se realizaron profundas reformas al artículo primero constitucional. A partir de ahí, el Estado debe reconocer, respetar y proteger todos los derechos humanos. Posteriormente, en ese mismo junio, se modificó la Ley de Amparo. Son grandes cambios al marco jurídico. ¿Qué implicaciones tiene esto para el México social? ¿Cómo debería modificarse todo el entramado institucional? De eso hablaremos con el ministro José Ramón Cosío. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el documento de planeación más importante del Gobierno federal. Establece lineamientos, estrategias y acciones que el Gobierno desarrollará los próximos 5 años para cumplir con el mandato constitucional de generar desarrollo y garantizar el bienestar social de la población. El primer eje del Plan Nacional de Desarrollo se titula México en Paz. Incluye el punto Derechos Humanos y establece que, a pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos. La estrategia en esta materia busca garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, mediante la instrumentación de una política de Estado. El gran reto está en lo social y se debe comprender a cabalidad el concepto de los derechos humanos, derechos económicos, derecho a tener un empleo digno y, en la vejez, una pensión suficiente para garantizar un adecuado nivel de la calidad de vida. Actualmente hay 2.5 millones de personas en condiciones de desocupación. De la población económicamente activa, el 60% trabaja en el sector informal y el 40% perciben ingresos por debajo de 2 salarios mínimos. Derechos sociales. Derecho a no ser pobre. Este es un enorme reto para la actual administración, pues hay más de 52 millones de personas en situación de pobreza y 12 millones en condiciones de pobreza extrema. Derechos culturales. Establecidos en 2 vertientes. Primero, derecho al acceso a bienes y servicios culturales de calidad, tales como bibliotecas públicas, teatros y cines. Segundo, derechos de garantía de pertenecer a una cultura, tener una lengua propia y proteger el patrimonio cultural. Actualmente México ocupa el último lugar en disponibilidad de libros y número de bibliotecas públicas por persona, además de tener solo el 20% de las zonas arqueológicas en protección adecuada. Derechos ambientales. Derecho al disfrute de un medio ambiente sano. Aquí existe la urgencia de construir una nueva lógica de actuación en el marco de la Ley General de Cambio Climático, pues 60% de los mantos acuíferos se encuentran sobreexplotados, 70% de los humedales están en peligro de desaparecer y pertenecemos a la lista de los 10 países en todo el mundo con mayor número de especies en peligro de extinción. Quiero agradecer al ministro José Ramón Cosío. Está en el Estudio de México Social para hablar de uno de los temas, yo creo que de mayor trascendencia. En junio de 2011 se cambió el paradigma constitucional. El ministro ha subrayado las enormes consecuencias de esta transformación que se suma a algo que has dicho, José Ramón, en términos de las reformas a la Ley de Amparo. Pero quisiera que iniciáramos este primer segmento, que nos explicaras por qué es tan trascendente esta reforma de junio de 2011. Sí, cómo no. Primero, muchas gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí en este muy acreditado programa. En junio del 2011 se transformó varias partes de la Constitución, pero una me parece central es el artículo primero. En ese artículo primero lo que se dijo es que en el país se protegerían todos los derechos humanos de fuente constitucional, cosa que con un lenguaje diferente venía sucediendo ya desde la Constitución de 1857, pero también todos los derechos humanos que estuvieran contenidos en cualquier tratado internacional celebrado por el Estado mexicano. Entonces, en primer lugar, esta transformación significa que cualquier persona habitante del territorio nacional, con independencia de su edad, de su sexo, de su condición socioeconómica, puede preguntar al Poder Judicial de la Federación si la acción llevada a cabo por cualquier autoridad del país, sea legislativa, ejecutiva, las mismas judiciales, federales, locales o municipales, están respetando o no esos derechos humanos de fuente constitucional o esos derechos humanos de fuente internacional. Yo creo que esto es un cambio de verdad de una extraordinaria importancia. Y en segundo lugar se dice que todas las autoridades del país, todas, deben buscar la manera de proteger esos derechos humanos, aun cuando no estén haciendo una actividad jurisdiccional, deben buscar
qué interpretación de esos derechos humanos, insisto, de fuente constitucional o de fuente internacional, le generan una mayor protección a las personas. Esto debería, en consecuencia, pues generar una profunda transformación, no solo en el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo sobre todo, porque ahora es responsable, corrígeme, no solo respetar, sino vigilar su cumplimiento, sancionar cuando hay un incumplimiento. Entonces implica en primera dimensión una reforma de las instituciones para poder pues, cumplir el mandato. Sí, si viéramos un modelo tradicional de Estado, lo que el Estado, ¿qué es lo que suele hacer, digamos, un Estado moderno? Hasta este momento, imaginemos que no tuviera este componente de derechos humanos, pues legisla, genera actos de autoridad, permisos, licencias, concesiones, detiene a las personas que hayan a su juicio cometido ilícitos y las somete a un proceso. En fin, es un Estado que estaría actuando, digamos, en las funciones tradicionales. Pero con este cambio de derechos humanos, lo que se implicaría es que la autoridad no solo debe hacer las funciones jurídicas normales, legislar, generar reglamentos, juzgar, sino que al hacerlo, imagine cuál es la manera en la que potencia esos derechos, que me refiero a los derechos humanos, para lograr el mayor beneficio en favor de las personas que habitan el territorio nacional. Era una reforma, digamos, que era esperada, que es una consecuencia. ¿Cuál fue digamos, la percepción cuando surgió? ¿Había, por los estudiosos, una noción de que ahí llegaríamos en 2011 o fue un proceso que, digamos, irrumpió en el marco jurídico y realmente sin haber habido un proceso previo? ¿Cómo lo percibiste? Yo lo percibo, había habido varias iniciativas de reformas constitucionales, pero creo que inclusive quienes de muy buena fe presentaron las iniciativas, algunos senadores sobre todo, nunca imaginaron que iba a llegar tan lejos la reforma. Creo que fue un momento particularmente interesante. Estábamos ya siendo juzgados por la Corte Interamericana, por ejemplo, por el caso de Rosendo Radilla, veníamos de Campo Algodonero, por señalar dos casos importantes. Creo que para esos meses la situación en el país se había deteriorado mucho en estos términos de lucha contra la delincuencia. Es decir, creo que estábamos empezando a entender que había un déficit en la legitimidad. Esa es mi impresión muy personal. Tu lectura, sí. Mi lectura. Y en ese momento me parece que hay un acuerdo entre las fuerzas políticas, se van rehaciendo las iniciativas hasta que alcance pues, impresionante artículo primero. Yo lo he conversado con algunos jueces de otros países y algunos académicos, colegas de otros países, y me dijeron, pues, o me dicen que realmente es uno de los artículos más potentes que puede existir en una constitución para efectos de la promoción de los derechos humanos. Y aunado a esto, hubo una reforma a la ley de amparo, sí. En ese mismo mes, junio de 2011. Exactamente. Sí, esto no se ha visto mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente se modificó el conjunto de los derechos, las posibilidades que nosotros tendríamos de reclamar ante el Estado y ante los particulares. Ahora voy a decir por qué. Pero adicionalmente se modificó la vía, que es el juicio de amparo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta muy amplia combinación? Una vía muy ancha, que es el juicio de amparo, para que las personas que consideren que los actos de autoridad, por acción o por omisión, esto también es muy importante, que no hayan respaldado o respetado estos derechos humanos, puedan promover ante los órganos del Poder Judicial de la Federación la defensa de esos derechos humanos, en una vía mucho más ancha que es el nuevo juicio de amparo. Y adicionalmente, en julio de ese mismo año, fue un verano maravilloso, la Suprema Corte de Justicia, al conocer de los efectos de la sentencia del caso de Rosendo Radilla contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, la Corte mexicana se tuvo que preguntar qué hacemos con esa sentencia porque tenía algunas condenas para el Poder Judicial de la Federación. Y ahí todavía ampliamos más el sentido de protección a los derechos humanos al decir que efectivamente había un control por el juicio de amparo, por las controversias constitucionales, por las acciones de inconstitucionalidad, y que todos los jueces del país, todos los juzgadores del país, independientemente si son federales, locales, de la materia civil o penal o laboral, todos están obligados a respetar esos derechos humanos y a manifestarlo así dentro de los procesos que estén conociendo. Entonces yo creo que este verano fue impresionante en términos de la reconstrucción, no solo de los derechos humanos y del juicio de amparo, sino de verdad de la estructura
y de las funciones que el Estado mexicano debe cumplir. O sea, incluso alcanza esta dimensión, o sea, se redefinen las funciones del Estado mexicano Sí. a partir de estos dos cambios y otros más que me imagino acompañaron. Sí, porque no es solo decir, el legislador mexicano tiene que regular la materia, qué sé yo, de medio ambiente, o el legislador mexicano tiene que regular la materia de salud, sino que al hacerlo tiene que buscar el modo en el cual potencie el derecho humano al medio ambiente o el derecho humano a la salud o el derecho humano a la educación. Esto es un cambio, yo creo que muy importante, que muy pocas personas han alcanzado a comprender. Yo así lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque, insisto, no solo se trata de legislo para ordenar una actividad social, una actividad en la que estamos todos involucrados. No, legislo para ordenar esa actividad, pero teniendo en cuenta el modo como potencio ese derecho humano a la educación o a la salud o a la expresión o la parte de los derechos sociales, que es el tema de este programa en particular, tengo que encontrar cómo lo potencio. Ahora bien, ¿qué pasa si el legislador no encuentra o no desarrolla ese derecho humano? Pues viene alguien a la Suprema Corte o en general a los órganos del Poder Judicial, mediante ese nuevo juicio de amparo, le pregunta a la Suprema Corte de Justicia si a juicio de esta Corte o de un colegiado, de un unitario, de un juzgado de distrito, la interpretación que hizo el legislador es la que mejor se aviene a la potenciación de este derecho humano, y la Corte puede decir no, había otras interpretaciones que potenciaban más ese derecho humano y consecuentemente anulo ese acto o anulo esa legislación para que se genere otra que cumpla con esos Al requisitos. anular está de alguna manera mandatando que se genere otra. O sea, obliga, en este caso, a un gobierno de ¿Sí? cualquier nivel, a que busque la manera de garantizar este derecho. Exactamente. Esa es la trascendencia. O sea, finalmente estaría bien decir que se judicializan digamos, la búsqueda de cumplimiento de este derecho que a juicio del particular no ha sido cumplida por la autoridad. Exacto. No es que se judicialice de por sí, porque hay gente que dice, bueno, es que estamos ahora judicializándolo todo. No, es que se dice, lo voy a poner en esta narrativa, la Constitución le está confiriendo esos nuevos derechos de fuente constitucional, de fuente internacional a los particulares. Ahora bien, una vez que se ha puesto esto, ¿cómo se defiende el particular cuando a su juicio no se ha potenciado ese derecho, no se ha llevado a su mejor expresión para garantizarlo? La única solución que tenemos en el sistema es mediante el juicio de amparo. Consecuentemente, el Poder Judicial, para proteger ese juicio de amparo, ese derecho, lo tiene que contrastar contra el acto de autoridad, puede ser una ley, un reglamento, un acuerdo, lo que sea, y determinar que es nulo. ¿Por qué? Porque no llegó a este nivel de potenciación que la Suprema Corte considera que es el que corresponde a ese derecho. Vamos a un corte. Estamos hablando con el ministro José Ramón Cosío sobre el gran cambio constitucional de junio de 2011 que, bien nos dice, implica una enorme redefinición sobre las obligaciones del Estado mexicano. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. José Ramón, en estos 3 años, casi 3 años, Sí. ¿ha habido, digamos, ya este proceso en el que algún particular hace una demanda de que no se está potenciando su derecho, como le llamas? ¿Y cuántos ha habido en estos 3 años? Yo creo que han sido pocos los casos. Hemos tenido algunos que tienen que ver con debido proceso. Las prácticas que a veces se siguen por las policías o por los ministerios públicos a lo largo del país han sido cuestionadas, han sido, yo creo que, decisiones muy relevantes en el sentido de decir, no se trata simplemente de llevar la investigación por la investigación, no se trata, desde luego, de estar señalando inocentes como culpables, sino hay que hacer estos procesos con cuidado, con atención a las características generales del debido proceso. Ese yo creo que es un tema en el que reiteradamente la Suprema Corte ha estado interviniendo. Otros casos que han sido muy relevantes son los que tienen que ver con fuero militar, la utilización
de las Fuerzas Armadas del país en labores de seguridad pública, cuáles son sus límites y cuáles son sus restricciones. Yo creo que estos han sido también casos importantes. Algunos otros en materia indígena. El artículo 2 garantiza a las personas que se asuman como indígenas una defensa en la que tengan, desde luego, un defensor y que sepa sus lenguas y sus costumbres, traductores. Ahí también hemos hecho algunas consideraciones importantes, por señalar algunos ejemplos. Pero podríamos decir que dentro de todo han sido muy pocos, o sea, en términos sociales, pues, o sea, Sí. no realmente ante esta nueva avenida que permitiría exigir al Estado, realmente son muy pocos. Entonces, no sé cuáles serían las hipótesis para poder explicar por qué, pese a este gran cambio en 2011, todavía no ha sido un cauce para exigirle más al Estado. Sí, yo coincido con el concepto. Han sido pocos casos para el potencial que tenemos. Imaginemos todos los derechos constitucionales que están básicamente en los primeros 28 artículos de la Constitución, hay algunos otros en el 123, pero son una gran cantidad de derechos. ¿Qué derechos tenemos ahí? Derecho a la no discriminación, educación, libertad de expresión, tránsito, reunión, asociación, debido proceso. Es decir, es una Salud, vivienda. salud, vivienda, agua, todos estos conjuntos de derechos. Y luego imaginemos todos los tratados que ha celebrado el Estado mexicano y que están en vigor. Sí. Cualquier derecho que esté en cualquiera de esos tratados también podría ser exigible ante los tribunales. Entonces, por ponerlo así, hay una enorme masa de derechos que están allí puestos. Hay una enorme vía, que es el nuevo juicio de amparo, para poderlos exigir. Y realmente hay poca demanda social por esos derechos. Y sobre todo cuando ves las cifras, ¿no? 53 millones de mexicanos en pobreza. Exactamente. 10 millones que no tienen agua, un poco más, 10 millones sin drenaje, veintitantos millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud. Exactamente. La realidad de un salario mínimo que no cumple el mandato constitucional. O sea, en términos de la, digamos, de la omisión del cumplimiento del Estado, las cifras son devastadoras. 32 millones de mexicanos en rezago educativo, 6 millones analfabetas. Entonces, ¿cuál es la razón de que no se ha logrado que este cauce pues, llevara a que individuos pues, exigieran al Estado pues, la garantía y el respeto a sus derechos? Sí. Puede haber, sin duda, esta parte de no se conoce a fondo estas dos vías, artículo primero y ley de amparo, pero también lo comentábamos en el corte, esta realidad que todavía no se ha asumido plenamente esto de que es un derecho y todavía tenemos esta cultura paternalista, lo comentabas, pues de agradecer o de reconocer, Sí. qué bueno que me dio esto, me ayuda, aunque no es realmente lo que debería tener. Sí. Yo creo que en ese sentido hay mucho todavía de construir en términos de cultura. Sí. Yo efectivamente coincido con todo lo que has dicho y me parece que los habitantes no nos terminamos de asumir como ciudadanos, como personas que somos titulares de derechos, también desde luego de obligaciones, y que estamos en posibilidad de litigar frente al Estado por los cauces que se han establecido en la Constitución para efectos de que el propio Estado satisfaga lo que está establecido en las normas constitucionales. La Suprema Corte y en general los tribunales de todo el mundo no se hacen preguntas a sí mismas y no se plantean litigios a sí mismos de lo que les gustaría que les llegara para resolverlos a su vez. Lo que hacen los tribunales es sentarse, que se genere el conflicto, que venga por vía de las demandas y esas demandas son sobre las que resuelven o respecto de las que resuelven. Entonces, si uno analiza qué es lo que llegaba antes del 2011 y qué ha llegado después, hay una ligera variación, sobre todo en la parte de debido proceso. Y esto sobre todo se debe a las instituciones que llevan litigio de interés público, a ONGs, etcétera. Pero en general en el país seguimos estando frente a un litigio bastante tradicional. Sin duda está atrás esta realidad de una ciudadanía blanda, como diría el PNUD, es una ciudadanía que no se asume, que no percibe realmente que tiene algún cauce. Sí. Pero también, a ver, si un individuo, digamos, tuviera la noción de que no tiene acceso a la salud, un acceso efectivo, ¿cuál sería el proceso? ¿Debería buscar un abogado para que ese abogado integrara una demanda a la autoridad responsable? O sea, sí hay un proceso ahí, digamos, Sí, que por no deja de supuesto. ser muy complejo porque finalmente el acceso, digamos, a un abogado que conozca, que interprete, también es una limitante, no es tan fácil, creo yo. No,
Yo creo que ahí son varios niveles. La persona, en términos de la técnica del amparo, tendría que generar lo que nosotros le llamamos un acto reclamado, es decir, solicitar un determinado servicio, el cumplimiento, un servicio que implique el cumplimiento de un derecho. Y ante la negativa, la deficiencia de ese servicio, insisto, que implique el derecho, entonces ahí se genera el acto reclamado. Y es contra ese acto reclamado contra el que procede el juicio de amparo. Y este acto reclamado implica en un juzgado presentar esto. No, normalmente eso se haría ante la propia autoridad administrativa, que es la que suele estar frente al cumplimiento Y una de vez que derecho. tengamos, digamos, el rechazo de que no es posible, Exactamente. porque no hay presupuesto, no estaba, digamos, la respuesta, digamos, del siglo XX, no hay recurso que alcance, presupuestalmente no estaba considerado, usted debe entender, porque esa es la lógica, y la Sí. lógica que hemos aprendido. Sí, Ante eso, sí hay manera de cuestionar que la insuficiencia presupuestal no es explicación del incumplimiento. yo creo que sí, porque ese es precisamente lo que se está estableciendo en el artículo 4 como derecho a la protección a la salud. Otro de los cambios que me parece más significativos de la reforma de junio no es que los derechos sociales son normas programáticas, no es algo que se va a cumplir cuando haya recursos, sino que son derechos de exigencia efectiva. A veces se dice, ¿cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia o en general los tribunales estén pensando en la satisfacción de esos derechos de manera inmediata? Bueno, la Suprema Corte de Justicia no puso eso en la Constitución. Fue el constituyente democrático el que quiso poner esos elementos y a la Suprema Corte le corresponde supervisarlos. Que se puede, mediante una sentencia de amparo, exigirle a la autoridad, ya por un mandamiento judicial, el cumplimiento de ese derecho social, yo creo que esto es un tema absolutamente posible y además pues me parece que está en la lógica misma en la Constitución. Creo que la respuesta presupuestaria no implica la posibilidad de desconocer algo que en esta lógica democrática, no presupuestal ni económica, se quiso poner como elemento estructurador del nuevo Estado mexicano. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Digamos el ejemplo, la autoridad de salud dice que no está en el presupuesto, que no fue asignado por el legislador y como tal no tiene, digamos, posibilidad de dar la respuesta. El proceso sigue y la Suprema Corte establece de que esta explicación no digamos, no los exime de la responsabilidad y mandata a la autoridad a que cumpla. ¿Quiere decir que tiene que buscar el recurso donde sea para responder? Exactamente. Y si no hubiera ese cumplimiento de la sentencia de amparo, la Constitución prevé una sanción durísima para los incumplimientos de las sentencias de amparo, que son la destitución del servidor público y su consignación directamente ante un juez por la comisión de un delito contra la administración de justicia. Desacato. Desacato. Esa es la solución que tiene esto. Para que una vez que ese servidor público haya sido destituido y llegue el nuevo, ese nuevo cumpla. Y si no cumple, se desacata. Es decir, esta es la cadena mediante la cual se logra el cumplimiento de la sentencia de amparo, que también está establecido en la acción, no lo inventó la Suprema Corte ni los tribunales del país. O sea, tiene consecuencias mayores. Yo creo que sí. Por eso yo cuando decía, no es simplemente un adorno retórico, no es una palabrería que se le puso a la Constitución, es un modelo que quiso poner el constituyente democrático, yo supongo que conscientemente, quiero suponer, para el efecto de que se modifique la manera en la que están estructuradas las relaciones. Esto yo creo que es algo que muy poca gente, es decir, hay tantos cambios constitucionales que las personas me parece que de repente piensan, pues es una cosa más. Pero si vemos la alineación entre reforma constitucional, juicio de amparo y el caso Radilla, como le llamamos nosotros, del expediente Varios de julio de 1911, yo creo que esos tres elementos de verdad transformaron completamente. Que no se ve o no se percibe una transformación diaria, no. ¿Por qué? Porque no están todavía llegando los casos a la Suprema Corte. Pero me parece que es bastante predecible que primero organizaciones que hacen litigio de interés público, las propias ONG, una ciudadanía, gracias a programas como este, que está más consciente de su carácter precisamente ciudadano, empiecen a acceder más a los tribunales y exigirle a los tribunales simple y sencillamente que cumplan con lo que está establecido en la Constitución. Nada más. Como un asunto didáctico, te has referido varias veces al caso Radilla. ¿Por qué es tan trascendente? Porque en ese caso Radilla, la Suprema Corte de Justicia estableció, primero, que había estos derechos de fuente constitucional, de fuente convencional.
Segundo, que se debía haber un control por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación de todos los temas constitucionales mediante el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Tercero, se dijo, que esto es muy importante, que todos los jueces del país, en cualquier litigio, debían hacer un control de constitucionalidad de las leyes que les correspondiera aplicar. Y adicionalmente se dieron los parámetros generales de aplicación del principio pro persona. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que las autoridades, en los actos concretos que lleven a cabo, deben buscar cómo favorecer, cómo potenciar, decía yo, el derecho humano que mejor satisfaga la condición de cada una de las personas. Es decir, lo que hizo esa sentencia Radilla, me parece, fue cerrar, redondear los dos cambios que se habían dado un mes antes en la Constitución. Vamos a un corte. Vale la pena mencionar que el señor Radilla fue parte de esta terrible realidad y ahora vergüenza nacional, la guerra sucia en los 70s, un hombre que era sin duda un luchador social y que desapareció y que le fue sancionado el Estado mexicano en términos de reconocer el daño y reparar el daño. Tiene enormes consecuencias y sin duda es un paradigma en términos jurídicos, pero también en términos de la responsabilidad que por primera vez se le finca al Estado mexicano de esta desaparición. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para seguir hablando con el ministro José Ramón Cosío sobre las implicaciones del gran cambio constitucional que sucedió en junio de 2011. José Ramón, pero no dejo de percibir, porque de hecho hay una población que percibe que las leyes en nuestro país no se cumplen, que hay un marco jurídico en el cual realmente pocos son los que saben cómo ejercerlo o demandarlo. Entonces, no es realmente una retórica jurídica y que finalmente vino la reforma de junio de 2011, se han escrito muchos artículos trascendentes, pero yo no veo, no sé si la población que nos ve, pues un cambio en la autoridad que se da cuenta de la magnitud de lo que nos explicaste. No es una retórica que finalmente, digamos, el Poder Ejecutivo, no los han asumido plenamente. Sí, yo creo que ahí los abogados tenemos algunas culpas. La primera, durante mucho tiempo, yo creo que estos años de lo que le llamaban algunos autores el prismo clásico, muchos constitucionalistas, yo diría que prácticamente todos, se explicaban a la Constitución en términos muy retóricos, ¿no? Que eran decisiones políticas fundamentales, que había un componente puramente político de la Constitución, que, en fin, una serie de explicaciones que no tenían un gran sentido jurídico. Pero me parece que desde que comenzó el proceso de la transición, o un poco después, un sector, no todos, pero sí un sector importante de los juristas y de los juzgadores, hemos empezado a asumir la idea de que la Constitución es norma jurídica, y como es norma jurídica, debe tener un cumplimiento jurídico, un cumplimiento en los términos que la propia Constitución y el orden jurídico prevé. Hasta ahora, yo insisto, el cambio de la forma de litigar en el país no se ha dado completamente. Eso es verdad, yo creo que no se podría decir nada de eso. Sin embargo, insisto, el hecho de que una ONG tome un caso, lo lleve a la Corte, logre una sentencia favorable, no solo impacta al sujeto que estaba siendo titular de ese juicio de amparo, sino a un segmento mayor de la población. Esto por un lado. Y por otro lado, sí también percibo que algunos particulares, en temas sobre todo de derecho a la familia, algunos casos muy conocidos sobre discapacidad, sobre matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, han empezado a moverse de forma tal que empiezan a preguntarle a la Suprema Corte cuál es el alcance del derecho constitucional que ellos consideran, por la razón que sea, que se les ha violado o se les ha desconocido. Entonces, si bien es cierto que la reforma del 11 no generó ya una transformación total, sí creo que empiezan a haber movimientos, a mi parecer. Sí los percibes, sí sientes que sí está empezando en las fisuras, digamos, del Estado, a empezar a modificar, a percibir, sobre todo los ciudadanos, organizaciones, que por ahí podemos realmente construir un Estado de Derecho, un Estado donde haya vigencia de los derechos humanos. Sí, yo creo que sí se empieza a mover esto. A la Corte han empezado a llegar estas opiniones que mandan personas que no están directamente involucradas en el litigio, que le llaman el amicus curiae, personas que nos dicen, oigan, observen este segmento de la realidad, o aquí hay algunos datos que les pueden ser importantes.
sí ha habido desde hace unos años un cambio en este patrón de litigio en el país. Es suave, son pocos todavía los casos, pero me parece que es un buen camino y bueno, ante la difusión de la existencia de los derechos, ante la difusión del nuevo juicio de amparo y muy importante, ante la durísima realidad que tú describías hace un momento con cifras, pues yo creo que esto puede potenciarse enormemente en los próximos años. Pero paradójicamente tenemos esta realidad en que de una enorme desigualdad jurídica. Lo que es un derecho en esta ciudad se convierte en una violación de derecho en otra ciudad a unos kilómetros. O sea, por una parte está este gran cauce, pero también hay una, no sé si llamarle una enorme desigualdad de garantía de derechos. Sí. Y ante eso, no sé cuál sería la manera de resolver esta realidad, nuevamente, el lugar donde se nace, ahora ya no solo determina el tipo de salud o la esperanza de vida o el tipo de acceso a educación, ahora también implica el que se puede estar violando y ser acusado de un crimen cuando kilómetros adelante es un derecho. ¿Cómo enfrentamos esta realidad de la desigualdad jurídica que se ha generado? Sí, yo creo que ese es un muy buen ejemplo y desde luego existe. Creo que es uno de las consecuencias de un sistema federal. Ciertas porciones de la realidad le corresponde regularlas al legislador federal y otras le corresponden a los legisladores de las distintas entidades donde pueden tener criterios diferenciados. ¿Qué es lo que homogeniza la totalidad del sistema? Solamente la Constitución. La Constitución, por estar encima del régimen federal y de los regímenes locales o del Distrito Federal, es lo que le da una estructura. Y precisamente si se va en el juicio de amparo reclamando una violación a la Constitución, eso es, la respuesta de la Corte es lo que vuelve a estandarizar o va generando ciertas pautas generales de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en términos jurídicos. Yo creo que este es un tema muy interesante. Hace algunos años la Universidad Nacional, la iniciativa del doctor Narro, y también con el ministro Ortiz Mayagoita, que presida la Suprema Corte, organizaron un muy interesante seminario en el sentido de que las universidades se comprometieran a generar clínicas de interés público precisamente para, a través de los estudiantes de Derecho y los estudiantes de Derecho reforzados con jóvenes de otras licenciaturas, pudieran tomar problemas de la realidad, convertirlos en un litigio, llevarlos a un juicio de amparo y tratar de establecer una solución constitucional que fuera más o menos homogénea para todo el país. Esto desafortunadamente no ha tenido todos los efectos que serían deseables. Es decir, la ciudadanía no se acaba de asumir como ciudadanía, o estamos en esta expresión que tú mencionas de una ciudadanía blanda. Yo creo que esto es parte de lo que se tiene que entender, que hay obligaciones constitucionales, que hay derechos constitucionales y que sí hay cauces para su ejercicio. Y ahí puede haber un factor de transformación muy, muy importante y lo que me parece a mí muy, muy serio, en términos del propio orden jurídico. No se juega contra el orden jurídico, no se juega contra la democracia, sino simple y sencillamente se realizan todas las posibilidades que la democracia generó a través de su legislación para que las llevemos a cabo. Hay una percepción ante esta realidad de que, siendo la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, digamos, el garante, hay una sensación de que no debería ser la Suprema Corte, digamos, promover, difundir, que sé que tensiona esta noción de que el Tribunal Constitucional está para recibir y tomar nota y consecuentemente. Entonces, esta tensión surge de la definición de cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia, que no debe ser promovente o, digamos, construir problemas aún sabiendo que mejoraría. Esa restricción es jurídica, es una restricción de la definición del papel, porque por una parte vemos que los poderes ejecutivos no están reaccionando y asumiendo. Un legislador que, aunque usa las palabras en cada decreto del presupuesto de egresos, en cada plan nacional de desarrollo, no es consecuente, no logra realmente asignar los recursos para garantizar. Entonces parecía ser que nos queda nomás el poder que está en la Suprema Corte de Justicia para poder generar esta inercia. ¿Por qué hay esta tensión? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia hay esa autocontención, yo le llamaría constitucional, de no asumirse como promovente de todos estos cambios? Bueno, hay varias cosas. Uno, que es muy buena pregunta.
Se generó el canal judicial en tiempos del ministro Azuela precisamente para eso, para tratar de que no solo un público experto o los interesados en el caso pudieran asistir a las reuniones, sino que se observara esto en el canal judicial. Yo creo que eso fue un cambio muy importante. Otros se han estado construyendo pues muy distintas formas de difusión de los derechos, las casas de la cultura, un conjunto de publicaciones que en su origen tuvieron varios elementos de crítica. ¿Por qué la Corte está como publicitando todo este tema de los derechos, haciendo conciencia, generando bases de datos, poniéndolas en internet, etcétera? Es precisamente porque la Corte ahí pensó, y yo creo que con mucho tino, que debía ser un agente de transformación de los derechos. En tercer lugar, cuando caen los asuntos, esto es muy importante, sí hay elementos de suplencia de queja, sí hay elementos donde se han potenciado los derechos. La única restricción es, la Corte no puede plantearse a sí misma casos. La razón es una razón histórica del modelo constitucionalista occidental en el cual nos gobernamos, porque lo que se pensó, y yo creo que es una tesis correcta, es que sería sumamente peligroso que la Suprema Corte se planteara a sí mismo las preguntas y ella se las contestara. Si tenemos una Corte progresista, si tenemos una Corte comprometida con los derechos humanos, pues sería fantástico. Claro. Pero si tenemos una Corte que no sea progresista o cuyos integrantes no son personas, digamos, comprometidas con este tipo de causas, sería peligrosísimo. Claro. Entonces, tratando de mantener esta institucionalidad, es lo que se dice. Ustedes tráiganme sus problemas. Ya cuando lleguen, yo busco el modo de generar el mayor alcance posible a partir del principio de pro persona, pero no me pidan que yo genere, insisto, los mismos casos. Esa es la única restricción que se da. Ya cuando se ha accedido, entonces sí ha habido construcciones muy importantes. Y una tercera, que yo creo que fue un asunto muy delicado, es cuando a la Suprema Corte se le quitó esa facultad de investigación que tenía, porque ahí la Corte sí generaba un conjunto de recomendaciones, no en términos de una sentencia, pero sí tenía una influencia enorme, me parece a mí, en términos de política pública. Esa parte la perdimos hace algunos años como modificación constitucional y, bueno, tiene esta consecuencia, ¿no? Claro. Vamos a un corte, estamos hablando sobre las consecuencias de esa gran transformación de junio de 2011, la enorme realidad de que pese al cambio hay sin duda ciertas señales que nos pueden dar esta orientación, esta percepción que nos dice el ministro, de que se va abriendo, se va construyendo, pero sin duda queda esta percepción, esa sensación. Todavía falta mucho para que la reforma del artículo primero, la reforma de la ley de amparo se convierta en el gran cauce pues, para transformar al Estado mexicano. De eso estamos hablando en el Estudio de México Social. Vamos a un corte y regresamos con el ministro José Ramón Cosío. José Ramón, en el caso que, digamos, se fuera dando un proceso de una ciudadanía activa, integral, como dice Penio, de que lograra realmente empezar a exigir al Estado el cumplimiento de todos los derechos, pues eso puede llevar a que la Suprema Corte de Justicia esté inundada de casos y entonces podríamos tener un problema que ahí en la Suprema Corte tenemos un cuello de botella que no puede procesar, sería, digamos, un escenario ideal, pero también hay una parte, realmente la Suprema Corte de Justicia tiene la capacidad de procesar el incumplimiento de todos los derechos humanos. Yo creo que no es deseable que todo este cumplimiento de derechos humanos se judicialice. El mundo ideal sería que la propia clase política, que la administración, entendieran que se produjo un cambio en el cual es su obligación satisfacer esos derechos humanos y no esperar a que la ciudadanía venga a tocarles la puerta para que le otorguen lo que la propia Constitución dice. Ese me parece que sería el mundo ideal. Ahora, yo tampoco creo que esto cambie tan fácilmente, pues hay una gran cantidad de restricciones presupuestales, hay una gran cantidad de inercias que esto no se va a dar. Lo que pasa es que el Poder Judicial, la Suprema Corte, una parte del Poder Judicial de la Federación, nosotros tenemos un número muy importante de tribunales colegiados, jueces de distrito, que tienen la capacidad de ir administrando este conjunto de procesos. Y por otro lado, salvo en materia tributaria, nosotros podemos generar ya declaraciones generales. Esto significa entonces que con unos pocos casos podemos nosotros tener un enorme impacto en la transformación de los derechos. También en las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron por algunas o se presentan por algunas comisiones de derechos humanos,
tiene también una importancia muy grande para efectos de señalar el elemento esencial y que desde ahí permee a partir de la decisión de la Corte sobre el orden jurídico. Es decir, una capacidad de administración creo que sí la podemos seguir teniendo. Pero insisto, no me parecería muy razonable que los poderes del Estado no se enteraran de que se transformó la Constitución, que esperaran a que la ciudadanía, como decía Vallarta, a golpes de jurisprudencia o a golpes de sentencia, transformen lo que el propio texto constitucional, que les da su función, que les da su legitimidad, que les da sus competencias, ya le está imponiendo. Porque de hecho estamos hoy en un caso paradigmático, una crisis de estatalidad, un Estado que no cumple las leyes que se ha dado a sí mismo. Ese es el punto. ¿No? Ese es el tema, o sea, un Estado que no solo tiene grandes problemas en su eficiencia, en su eficacia, en su transparencia, en su credibilidad en términos de poder administrar justicia y derecho a todos. Sí. Tenemos un Estado que no cumple el marco que se dio a sí mismo y sin duda es un tema mayor que me lleva a esta reflexión de que ya ha habido incluso gente que está pensando, en 2 años serán 100 años de la Constitución 1917. Algunos asumen que eso debe ser marco para un nuevo constituyente, para poder realmente ordenar, darle sentido a una Constitución que algunos dicen ha sido modificada con muchas visiones y que hoy ya no es un ordenador, digamos, de la nación. Tiene muchas dimensiones más allá del artículo primero. ¿Cuál sería tu percepción al 2017? ¿Sí esperarías que en 2017 hubiese una nueva Constitución, un nuevo marco, o lo que necesitamos es un proceso de ir exigiendo al Estado, a los poderes ejecutivos, a los demás poderes que asuman plenamente lo que ya está en ley? Sí. Quisiera regresar un poquito al tema anterior y ahora voy a este. A veces se dice es que el Poder Judicial o algunos de sus integrantes se están radicalizando. Yo no creo que sea así. Yo creo que los órganos democráticos le dieron una función a los órganos judiciales para que los órganos judiciales interpreten y apliquen la Constitución. Si esa función que le asignaron a los jueces es una función radicalizada, pues esa es una función que asignó el propio constituyente. Yo creo que ahí sí hace falta reflexionar, porque si no de repente se dice, uy, hay un conjunto de jueces o de juzgadores en el país que están haciendo cosas muy extrañas. Y que están invadiendo competencias. Y que están invadiendo incluso competencias. Hay señalamientos muy severas, de que incluso ahora desde el Poder Judicial se va, incluso han dicho, diseñar la política social. Por ejemplo, están diseñando la política social o no están permitiendo que el Estado actúe eficazmente contra la delincuencia. Bueno, pues esa es función de la lucha contra la delincuencia o del desarrollo social, es función, desde luego, de la administración en términos generales y del legislador al generar las leyes. Pero en el caso de los juzgadores, lo que se dice es, tú vigila bajo estos parámetros que las acciones llevadas a cabo por estos señores satisfagan estas condiciones. Si es radical vigilar esas formas de actuación, pues sí, pero entonces el punto de radicalización vino en los cambios constitucionales y legales, no en la manera como los propios juzgadores asumieron un papel que no les corresponde. Yo creo que esto es importantísimo, porque si no vamos a acabar con estas críticas de que la justicia se está politizando, que la política se está judicializando. Simplemente me parece que es un cumplimiento riguroso, exacto, de lo que está puesto en la Constitución. Creo que es un tema completamente importante. Ahora, en cuanto al constituyente, es verdad que la Constitución se ha transformado muchísimas veces, bien a bien nadie sabe, algunos cuentan de una forma y les da un número, otros cuentan de otra y les da otro número, es decir, creo que es una discusión importante, a mí ya a estas alturas me parece un poco trivial. ¿Cuántas veces se ha transformado? Muchísimas, no vamos a estar en esos temas. Lo que creo es que tampoco nos hemos sentado muy bien a pensar para qué queremos una Constitución y qué queremos hacer con la Constitución. Entonces, antes me parece, de ponernos a discutir si tenemos que ir a un constituyente, yo creo que sí valdría la pena sentarse serenamente a decir ¿y qué es lo que estamos queriendo hacer con la Constitución? A mí algo que me preocupa es que en ocasiones se ponen en la Constitución cosas a sabiendas de que no van a tener ninguna relevancia, como si estuviéramos en la lógica antigua de que esto es una pura retórica y que lo que se ponga ahí es una especie de certificación de acuerdos. Yo creo que esta es una visión sumamente peligrosa, porque si con esa visión vamos a ir al constituyente, vamos a acabar teniendo una Constitución de 1000 artículos donde cada quien va a poner
las cosas que le parezcan más razonables, vamos a llegar a una constitución gigantesca de gran consenso y después no va a haber modo de cumplirla, no va a haber modo de que esto articule ningún proyecto nacional, ninguna idea de relaciones jurídicas en el país. Es decir, creo que simplemente ir a un constituyente por cumplir el símbolo de los 100 años. Como un festejo. Un festejo, y festejemos creando una nueva constitución, me parece muy irresponsable. Creo que el asunto interesante está en decir, ¿qué es lo que queremos hacer con la acción? ¿Qué es la manera en la que queremos, desde estar en la globalidad, establecer las relaciones federales, tratar el tema de la división de poderes, precisamente incorporar estos elementos de derechos y pensar que aquello que pongamos en la nueva Constitución sí tiene una función normativa y sí tiene una función para cumplirse, así sea, y desafortunadamente por sentencias o por un cumplimiento voluntario de los propios agentes políticos? Porque estamos, digamos, poco menos de 3 años Sí. a otro festejo, que Sí. puede ser una ceremonia en el Teatro de la República de Querétaro, grandes discursos, Sí. ponderando que tenemos una Constitución, pero nuevamente esta sensación de una Constitución que no se aplica plenamente. Por esto que nos decías, o sea, hay distintas visiones insertadas y tenemos después la expresión en leyes generales o leyes que incorporan parte reglamentaria. Sí. Es una enorme desestructuración Sí. que, por otra parte, el artículo primero debía o debería, corrígeme, hacer una revisión, digamos, por ejemplo, de todas las leyes del marco social. Ley General de Salud, Ley de Educación, Sí. Ley de Desarrollo Social, Sí. Ley de Grupos Vulnerables, niños. Debería haber unas, porque percibo que hay una enorme, no están alineadas pues plenamente. Y en ese sentido también es un pendiente que fortalece esta complejidad de que se cumpla el marco de los derechos humanos, sobre todo en la vertiente social. Sí, absolutamente de acuerdo en que a partir de esta jerarquía superior de los derechos humanos se tendría que hacer una revisión. Y otro tema que a mí me parece central y del que se habla muy poco es de lo que, a mi juicio muy personal, creo que tenemos un sistema federal muy desarticulado. Se ordena algo en la Ley General de Salud como una prestación de salud para ciertos segmentos de la población. Esto pasa de la dimensión federal a la local, a la municipal, a un conjunto de órganos y está, a mi juicio, en muchas ocasiones tan mal construido ese andamiaje jurídico que la prestación, que la actividad, que el efecto nunca llega. Es decir, el derecho, a pesar de lo que muchas personas piensen, tiene sus reglas, tiene su lógica, tiene su estructura, tiene sus funciones sociales, son funciones sociales antiquísimas. Es decir, no son estorbos, no son, el derecho en sí mismo no es sobre regulación. Es decir, creo que hay que tratar al derecho como con más respeto, para efectos de que aquello que se quiera lograr se vayan dando el conjunto de pasos necesarios para que se dé. Hemos tenido algunos casos en los que la prestación concreta no se puede dar porque faltan tramos completos de normativos. Entonces, claro, la autoridad dice, yo no me siento vinculada a realizar esa acción, ¿por qué? Porque faltan todas estas normas, reglamentos, NOMS, yo qué sé, y consecuentemente lo que suena maravillosamente bien descrito en la Constitución o en un tratado internacional no tiene ninguna eficacia porque faltan todos estos componentes. Parece que estoy describiendo un problema de pura ingeniería, y sí, es un problema de pura ingeniería jurídica, pero para poder hacer buena ingeniería jurídica, pues hay que preguntarle a los ingenieros y no suponer que uno tiene habilidades de las cuales carece. En ese sentido, los problemas de coordinación, de concertación de la política social, por supuesto, no es solo un tema de voluntades o de, digamos, consejos, comités o coordinaciones. Hay en el fondo problemas de la ingeniería, de la estructura jurídica que nos lleva a esta reflexión de una república social salvaje, así la ha nombrado, designado Orlando Cordera, en términos de esta enorme realidad de que se sigue dispersando la república socialmente, sí. Pero hay un tema que bien subrayas, sí hay un problema de la enorme fragmentación jurídica, sí. De las leyes generales a la ley local, y en ese sentido la responsabilidad sería de los legisladores locales, del legislador, o sea, ¿dónde debería venir el impulso para construir esta ingeniería jurídica, digamos, por derechos? Yo creo que son varias etapas, porque a quien le corresponde desarrollar la Constitución es al legislador, a quien le corresponde desarrollar la ley que estableció el legislador es a la administración. Son segmentos, pero yo insisto, en muchas ocasiones el discurso general es el derecho, tanto de personas con un pensamiento
moderno y aparentemente sofisticado, el derecho es una sobreregulación, el derecho siempre estorba, lo que hay que dejar es que actúen cierto tipo de actores en un extremo. Y en el otro extremo, es decir, el derecho son una serie de estorbos a las prácticas que se pueden realizar en una sociedad. Yo creo que esto es mucho más delicado. Pensar que una persona va a ser sancionada por una desviación de fondos, para que pueda ser sancionada, que es también un problema muy importante de la parte social, pues tiene que estar bien construido todo el andamiaje jurídico, porque si no está construido con ese defecto técnico, dado el modelo general, la persona va a salir en libertad. ¿Qué sucede si a una ordenara la Secretaría de Salud federal o local que se aplicara determinado tipo de prestación, inyecciones, o se otorgaran ciertos medicamentos y no está construido el andamiaje? Pues no se van a otorgar los medicamentos. Es decir, hay esa parte que yo digo, no veamos al derecho como lo que estorba, como lo que es inútil, como que es el rollo de los abogados o de los legisladores, sino como algo que soporta, que sostiene precisamente esta, en el caso que nos ocupa, realización de los derechos sociales y de muchas otras cosas, ¿no? En el fondo, esta reflexión que nos haces, que me haces, me provoca esta reacción. Ahí está este enorme dilema de no asumir que para construir el bienestar necesitamos un Estado. Claramente. Esta noción del Estado y mercado también erosionó la valoración del marco jurídico, al pensar que el mercado podría regular todas las relaciones sociales. Hubo sin duda una desvalorización del marco jurídico que está dentro de esta pugna de lo público y lo privado. Yo te quiero agradecer muchísimo al ministro José Ramón Cosío de haber reflexionado yo creo, el tema trascendente del siglo XXI. Este México social podrá ser en la medida que asumamos plenamente las reformas constitucionales, el artículo 1, las nuevas vías de acción para los ciudadanos, que es la reforma al derecho de amparo, y sin duda hay mucho que hacer, aunque hay indicios de que puede ser el camino para construir el México social, un México social donde todos tengamos derechos humanos y que sin duda implicará un gran esfuerzo, un gran trabajo de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, José Ramón, por estar en el Estudio México Social. Ha sido realmente muy ilustrativa tu reflexión. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes.